Es un gusto saludar a cada uno de ustedes, mis hermanos. Es una bendición una vez más verlos y estar con ese corazón dispuestos para adorar a nuestro Señor. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes, pensando en este pasaje de la palabra del Señor en el libro de Colosenses, en su capítulo 2. Colosenses en su capítulo 2, vamos a leer versículos 13 al 15 para poder meditar en la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 15, donde nos dice de esta manera: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor quiere llevarnos a esta reflexión con este tema. Nuestro tema para esta preciosa mañana. Y hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre el tema, el mensaje de la cruz. Sobre este tema quiere enseñarnos la bendita palabra del Señor, sobre el mensaje de la cruz. Y para comprender esta porción de la palabra del Señor, tenemos que entender, mis hermanos, que la cruz fue el púlpito divino de Cristo, donde predicó su amor y juicio al mundo que vive en tinieblas. Entonces, el mensaje de la cruz nos enseña una primera verdad, y es que a la luz de la palabra del Señor, nosotros podemos ver en Colosenses 2:13 una primera verdad en relación a nuestro tema sobre el mensaje de la cruz. Y nos dice esta porción de la palabra del Señor, versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne. Hermanos, cuando nosotros vemos estas palabras, es una afirmación real
de lo que la palabra del Señor enfoca sobre la naturaleza y la condición del ser humano ante Dios. Entonces, la primera verdad que nosotros podemos sacar acá a la luz de la palabra del Señor es que el mensaje de la cruz es un mensaje de juicio. Si es un mensaje de juicio, tenemos que entender que la palabra de Dios nos enseña que por la naturaleza pecaminosa del hombre caído espiritualmente, no había forma por sí mismo para poder salvarse. Y esto lo confirman varios textos bíblicos para ampliar esta porción que tenemos a la luz de la palabra del Señor. Entonces el mensaje de la cruz es un mensaje de juicio. Recordando que Romanos capítulo 3 versículo 10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Pablo concluye con estas palabras que la humanidad, tanto judíos como gentiles, están iguales de culpables ante Dios. Cuando nosotros vemos las palabras del apóstol Pablo, tenemos que entender que toda la humanidad están separados de la gloria de Dios porque son incapaces de vivir conforme a los parámetros divinos. Son incapaces de cumplir a cabalidad de acuerdo a lo que es perfecto y agradable delante del Señor. Y esto nos ayuda a comprender su amplitud en Romanos 6:23, porque nos dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo por lo menos nos enseña dos verdades para comprender sobre nuestro tema, sobre el mensaje de la cruz, que es un mensaje de juicio. La muerte espiritual es el pago por la esclavitud de todo hombre al pecado. Esta es una primera verdad que nos enfoca esta primera parte. Muerte espiritual, que es una realidad desde que el hombre es concebido en el vientre de su madre. Que todo hombre trae la naturaleza caída de Adán. Esto es una verdad de acuerdo a las palabras del salmista. En pecado fui concebido. Solo nos hace recordar, mis hermanos, que la naturaleza del hombre por naturaleza está caído delante de Dios. Pero también la palabra muerte está asociado a lo que es la muerte física. Y la muerte física tiene que ver con esa experiencia en que todo ser humano tiene que pasar por la muerte. Algunos mueren en el vientre de su madre, otros mueren meses de haber nacido, otros años, otros 60 años. La Biblia dice que los más robustos llegan a 80 años y para los que en la gracia de Dios les ha dado más de 80 años es porque su misericordia ha sido grande. Ya es tiempo extra de vida, pero va a llegar el momento en que se va a tener que experimentar lo que es la experiencia de la muerte física, tal y como dice la palabra del Señor, que cada uno de nosotros fuimos criados del polvo. Polvo somos y al polvo vamos a retornar. Para comprender, hermanos, esta primera fracción de la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual, muerte física, pero también tenemos otra relación con la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios con aquellos hombres que no se sujetaron a su voluntad de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos revela. Y entonces la palabra del Señor nos está enseñando que el mensaje de la cruz, mis queridos hermanos, es un mensaje de juicio. Pero también tenemos acá la otra parte de este pasaje bíblico donde nos ayuda que la vida eterna también es un regalo gratuito que Dios da a pecadores que no lo merecen. Lo obtienen por el simple hecho de haber creído en Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados. Esta otra sección nos ayuda para complementar la idea, lo que hoy nos está enseñando la bendita palabra del Señor, que el mensaje de la cruz es un mensaje de juicio. Para que nosotros entendamos cómo la Biblia presenta este cuadro en Romanos 8:8 cuando nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este pasaje de la palabra del Señor nos dice de esta manera: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Y estos solo revelan los frutos de la naturaleza caída del hombre. Para que nosotros podamos darnos cuenta, hermanos, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El hombre ofende a Dios con sus sentimientos, pensamientos, con sus acciones, con pecados de omisión. Cuando nosotros vemos la amplitud de lo que es la personalidad del hombre y cómo le falla a Dios de diferente manera, solo es para que nosotros entendamos lo que la palabra del Señor nos está recordando. Que no hay justo ni aún uno. Pero este pasaje nos revela los frutos de esta naturaleza caída del ser humano, tal como lo presenta también Efesios 2:12, para que nosotros podamos aprender y reflexionar. Y Efesios 2:12 nos dice de esta manera: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Una descripción de lo que es la condición del hombre ante Dios, que por sí mismo el hombre no puede salvarse. Por eso la Biblia tajantemente está contra aquellas creencias que creen que el hombre va a ir al cielo por ser bueno o por comportarse bien. Esto es antibíblico, no es bíblico. Tenemos que aprender el orden bíblico para darnos cuenta cuál es el enfoque bíblico para que nosotros marquemos la diferencia. Pero este pasaje de la palabra del Señor de Efesios 2:12 solo nos ayuda a comprender, mis hermanos, que es un término común entre los escritos rabínicos que se usaban para describir a los gentiles, aquellos que estaban separados por completo del Dios verdadero. Y solo aquí notamos que es un mensaje de juicio, porque es una realidad. Porque si el Señor condenó a aquellos quienes no fueron de fe, los que tuvieron la bendición en ser parte del mundo religioso del pueblo judío, pero no entendieron en esencia en qué consistía la vida delante de Dios, si ellos fueron condenados, cuanto más aquellos quienes no se acercaron a la bendita palabra del Señor para poder entender su voluntad y su propósito. Entonces el mensaje de la cruz es un mensaje de juicio, para que nosotros entendamos lo que dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, tanto judíos como gentiles. Y tenemos que tener cuidado con la idea de que el hombre se va al cielo por comportarse bien o por hacer cosas buenas, cosas que son antibíblicas. Y entonces ha de haber un orden bíblico para entender cómo la Biblia presenta lo que es correcto delante de Dios. Pero hoy la palabra del Señor nos está enseñando sobre el mensaje de la cruz, que es un mensaje de juicio. Y quiero llevarles a la última sección del versículo 13 y 14 para poder complementar esta idea y aprender sobre el mensaje de la cruz. Colosenses 2, 13, 14, donde nos dice en esta otra segunda fracción: os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Noten lo que dice la palabra del Señor, versículo 13: os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, aquí está la esencia para entender el orden, cómo la Biblia describe cuando quiere enseñarnos sobre el mensaje de la cruz, mis hermanos, para que nosotros entendamos que la segunda verdad que podemos encontrar aquí es que es un mensaje de transformación. Y si es un mensaje de transformación, hermanos, la obra lo inicia nuestro Señor. La obra lo inicia Dios Todopoderoso. La obra es del Espíritu Santo. Para que nosotros entendamos, mis hermanos,
que el nuevo nacimiento es obra exclusiva de nuestro Señor Jesucristo, es obra exclusiva de Dios Padre, es obra exclusiva de la obra del Espíritu Santo. Y hermanos, esto es para que nosotros entendamos que el mensaje de la cruz es un mensaje de transformación. Para comprenderlo en su orden correcto es que el viejo hombre no es enviado al hospital para ser sanado, no, sino a la cruz para ser crucificado. Lo confirman muchos textos bíblicos para que nosotros aprendamos la esencia de la conversión, para entender que el mensaje de la cruz es un mensaje de transformación que es obra exclusiva de Dios desde su inicio. No por obras, no por comportarnos bien nosotros, no por querer hacer algo bueno nosotros por nuestra propia naturaleza, porque no podemos, porque fracasamos, porque en algún punto fallamos. Pero solo a través de la obra que el Señor nos presenta a la luz de su palabra, nosotros podemos entender que el mensaje de la cruz es un mensaje de transformación, y este concepto lo amplía Mateo 16:24 para comprenderlo. Y noten lo que dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Hemos estado aprendiendo que el viejo hombre no es enviado al hospital para ser sanado, sino a la cruz para ser crucificado. Si esto nos ayuda a comprender, aunque el fin último del evangelio es la paz con Dios, el resultado inmediato del evangelio es frecuentemente de conflicto en la experiencia de conversión. Y mis queridos hermanos, tenemos que entender entonces que a la luz de la palabra del Señor, la conversión a Cristo puede resultar en tensiones en las relaciones familiares y sociales, persecución, incluso la experiencia del martirio o la muerte. Seguir a Cristo supone la intención de soportar semejante penalidad. Aunque Él es llamado príncipe de paz, Jesucristo no engañaría a nadie haciéndole pensar que Él ofrece a los creyentes una vida libre de todo problema, de todo dolor, de toda circunstancia de la vida. Jesucristo no está dando esa idea. Esta es una de las primeras veces que Jesús menciona la palabra cruz a sus discípulos. Y para ellos como discípulos esta palabra habría envuelto una imagen de violencia, muerte, degradante. Pero Él estaba demandando un compromiso total de parte de ellos, incluso hasta la muerte física, y haciéndose de este llamado a la sumisión total como una parte del mensaje a proclamar a otros. Cuando nosotros entendamos esto, el mismo llamado de devoción a Jesucristo, de vida o muerte, para aquellos que vienen a Jesucristo con una fe de autorrenuncia personal, habrá una vida eterna y verdadera, porque es el sello del Espíritu Santo que regenera, que da vida desde el inicio, cuando el hombre cae rendido a los pies de Jesucristo, porque Él es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, con esperanza, la experiencia de esta transformación de día en día hasta que Cristo regrese es una realidad bíblica. Sin olvidar que después de la conversión también hay exhortaciones bíblicas para que nosotros podamos crecer. Pero es obra de Dios Padre. Es obra de la palabra de Dios, es obra de Jesucristo, es obra del Espíritu Santo. Si es obra de Él en la conversión, también es obra de Él después de la conversión. En la experiencia del crecimiento tenemos que entender que la obra de Dios sigue en aquel que ha depositado su fe en Jesucristo. Y esto lo dice Romanos capítulo 12 y versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos en medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Porque después de la experiencia de la conversión, la experiencia de crecimiento de vida espiritual también es obra exclusiva de Dios, que va obrando en el corazón y en el pensamiento del cristiano a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo jamás va a contradecir la palabra de Dios. El Hijo de Dios jamás va a contradecir las palabras de Dios Padre. Dios Padre jamás va a contradecir las palabras de su amado Hijo. Más bien está en armonía, para que entendamos que las cosas que vienen del cielo, de acuerdo a la voluntad y el propósito de Dios, siempre glorifican a Jesucristo. Para que cuando veamos ese crecimiento podamos darnos cuenta que lo que está diciendo Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto nos ayuda a entender que después de la conversión hay un crecimiento. Dios quiere un desarrollo integral para nuestra vida, para poder ser maduros en las diferentes circunstancias que se vayan a presentar en nuestra vida, sea cual sea como se presenten. Tenemos que aprender a depender de la palabra de Dios para solucionar nuestras adversidades, nuestros conflictos, nuestras flaquezas. Porque es parte del crecimiento de la vida espiritual. El viejo hombre con el nuevo hombre está en batalla, comprendiendo que lo que Dios ha empezado lo sigue trabajando para su gloria y para su honra. Entonces, mis queridos hermanos, el mensaje de la cruz es un mensaje de transformación, tanto en la conversión, después de la conversión, en el crecimiento, en el desarrollo de la vida integral, pero también, hermanos, con esperanza para llegar hasta el final, que también es obra exclusiva de la obra del Espíritu Santo, de Jesucristo, de su palabra, de Dios Padre. Y esto es lo que está en Filipenses 3:21. Y noten cómo lo presenta: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Noten lo que dice Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando nosotros vemos este pasaje, la esperanza del cristiano es tener esta convicción: si un día hubo un nacimiento de vida espiritual en su vida, también hay una experiencia de crecimiento continuo para madurar en las diferentes áreas de la vida, pero con la esperanza que si llega la muerte en cualquier tiempo, en cualquier hora, en cualquier año, tenemos la esperanza, mis queridos hermanos, que Filipenses 3:21 nos está recordando: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El Señor lo lleva con un propósito. Va a llegar el momento que cuando Cristo regrese por su iglesia tendremos cuerpos glorificados, como fue el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la resurrección. Un misterio que está más allá de nuestra comprensión, pero eso es lo que dice la palabra del Señor: tendremos cuerpos glorificados. Y entonces, hermanos, aquí notamos que en relación a nuestro tema, el mensaje de la cruz también es un mensaje de transformación. Un mensaje de transformación, mis hermanos, para que nosotros podamos entender que a la luz de la palabra del Señor es la obra exclusiva de Dios en la vida de aquellos hombres que han nacido de nuevo. Y hemos aprendido dos verdades. El mensaje de la cruz es un mensaje de juicio, pero también el mensaje de la cruz es un mensaje de transformación. Y quiero terminar con la última cláusula que nos enfoca la bendita palabra del Señor, mis hermanos, para poder atesorarlo en nuestro corazón. Y noten lo que dice el versículo 15 ahí en sus Biblias. Para los que tienen ahí su Biblia, noten lo que dice el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Hermanos, cuando nosotros empezamos a escudriñar esta pequeña porción de la palabra del Señor, podemos darnos cuenta en relación a nuestro tema que el mensaje de la cruz también es un mensaje de sustitución. Si es un mensaje de sustitución, ¿cómo nos los explica la palabra del Señor? ¿Cómo nos los presenta la palabra del Señor? Esto, hermano, nos ayuda a entender que la expiación sustitutiva se refiere al hecho de que Jesucristo murió en representación de los pecadores. La expiación sustitutiva se refiere al hecho de que Jesucristo murió en representación de los pecadores. Las escrituras enseñan que todos los hombres somos pecadores. La pena por nuestros pecados es la muerte, dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo nos enseña muchas cosas. Sin Cristo todos vamos a morir y a pasar una eternidad en el infierno como el pago por nuestros pecados. En las escrituras la muerte se refiere a una separación. Todos moriremos, pero algunos viviremos en el cielo con el Señor por la eternidad, mientras que otros vivirán una vida en el infierno por la eternidad. Pero la gran verdad que hay aquí, hermanos, para que pueda entender el hombre de fe y aquellos quienes no han entendido quién es Jesucristo, que el mensaje de la cruz es un mensaje de sustitución, nos recuerda que la expiación sustitutiva se refiere al hecho de que Jesucristo murió en representación de los pecadores. La muerte de la que se habla aquí se refiere a la vida en el infierno. Sin embargo, la segunda cosa que nos enseña este versículo es que la vida eterna está disponible a través de Jesucristo. Y esto tiene que ver con la expiación sustitutiva. Jesucristo murió en nuestro lugar, es la idea que tenemos. Si Jesucristo murió en nuestro lugar, cuando Él fue crucificado en la cruz, nosotros somos los que merecíamos estar en esa cruz y morir. Porque somos nosotros los que vivimos vidas pecaminosas y no nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo tomó el castigo en sí mismo en nuestro lugar. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que el mensaje de la cruz es un mensaje de sustitución. Recordando que la escritura dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Él tomó nuestro lugar como sustituto porque justamente merecíamos nosotros morir, pero Él murió en nuestro lugar. Pablo establece una comparación gráfica entre el perdón que Dios concede a los creyentes por sus pecados y la eliminación de la tinta que se ha fijado a un papiro por medio del sacrificio y la muerte de Cristo en la cruz. Dios ha borrado por completo nuestro certificado de deuda y ha hecho por completo nuestro perdón a través de la sangre de Jesucristo, a través de la expiación de Jesucristo, a través del sacrificio de Él que murió en nuestro lugar. Y la palabra de Dios dice clavándola en la cruz. Esta es otra metáfora para aludir al perdón. Para que nosotros entendamos que la lista de los delitos de un delincuente crucificado en aquellos tiempos era clavado a la cruz junto al delincuente para declarar los delitos y las transgresiones por las que era castigado. La razón del por qué tenía que ser crucificado tal delincuente en aquel entonces, de acuerdo a las leyes romanas. Y este ejemplo lo vemos claramente en Mateo 27:37. Cuando la palabra de Dios nos dice, y pusieron sobre su cabeza escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Esta es la razón del por qué crucificaron a Jesucristo.
Los judíos no lo entendían. Pero esto nos ayuda a entender, hermanos, de que Él murió por nuestra culpa. Él murió en nuestro lugar. Los pecados de los creyentes fueron puestos en la cuenta de Jesucristo y clavados a su cruz, mientras Él pagaba el castigo en lugar de ellos o en lugar de nuestro castigo. De tal forma que satisfizo la ira justa de Dios contra los delitos y pecados que requerían el pago total. Y mis hermanos, en esto consiste que la cruz de Cristo es sustitutiva para enseñarnos, mis hermanos, que el mensaje de la cruz nos ayuda a reflexionar que por otro lado la obra de Cristo en la cruz desarmó por completo a Satanás y determinó su derrota definitiva junto a todas sus huestes perversas de ángeles caídos, donde la Biblia nos describe de esta manera: los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Ganó la victoria sobre toda la fuerza satánica en la cruz. En esto consiste el mensaje de sustitución, que Cristo murió en nuestro lugar, saliendo victorioso con el propósito de darnos vida y vida en abundancia. Y esta es la esperanza para el mundo. Ha sido la esperanza para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios ha entendido que el mensaje de la cruz, tal y como nos ha enseñado la palabra del Señor, es un mensaje de juicio, es un mensaje de transformación, es un mensaje de sustitución, porque hasta el día de hoy Dios sigue buscando al hombre de sus delitos y pecados. No es el hombre que busca a Dios. Es Dios el que siempre ha tomado la iniciativa de buscar al hombre muerto de sus delitos y pecados. Cuando entendamos ese orden, Dios va a ser glorificado a través de su palabra. No es que yo busqué a Dios, no, Él me buscó primero. No es que yo amé a Dios, Él me amó primero. Cuando entendamos ese orden bíblico, entonces vamos a entender que el mensaje de la cruz es un mensaje de juicio, es un mensaje de transformación, es un mensaje de sustitución, porque Jesucristo murió en nuestro lugar y salió victorioso y sigue buscando al hombre de sus delitos y pecados para perdonarlo. Si tan solo el hombre se arrepiente de sus pecados, que por naturaleza es pecaminoso. Hermanos, el mensaje de la cruz, si es de juicio, de transformación y de sustitución, sigámosla predicando. Presentemos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros hijos o nietos si no están convertidos, para que entendamos que solo el nacimiento espiritual, el nacer de nuevo, hace a que el hombre sea un hijo auténtico de nuestro Señor Jesucristo. Como el Señor Jesucristo le recordó a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Ese mensaje nos ayuda a comprender, mis hermanos, que el mensaje de la cruz es de juicio, de transformación y de sustitución. Porque no fuimos nosotros los que pagamos el precio del pecado. No fue la humanidad. Fue nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar para darnos vida y vida en abundancia. Que el Señor les bendiga.